Cuando dicen gloria a Dios. Otra cosa acerca de la característica del poder de Dios es que está unido a su amor y a su misericordia. No hay nada más peligroso que una persona soberbia y con poder. Una persona soberbia, ¿sabe qué hace? Acaba con todo en un solo instante. ¿Sí? Se deja llevar de sus impulsos y cuando se dio cuenta hizo y deshizo. En cambio Dios tiene todo el poder, pero tiene límites, sus límites. Él mismo lo perfecciona a través de ese amor y de esa justicia. Dios es un Dios justo. Amén. Otra cosa acerca del poder de Dios es que se perfecciona en la debilidad humana. La Biblia dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando alguien llega al punto, ¿cierto?, de decir: Señor, yo no puedo hacer nada, me rindo, me tomé toda la medicina que me pude tomar, hice esto, hice aquello, fui, bajé, subí. Dice que la mujer del flujo de sangre había gastado todo lo que tenía. Cuando llega uno al punto en que ya no puede más y se rinde, dice: Señor, soy débil, pero tú eres fuerte. Y dice: Señor, yo ya no puedo hacer nada, pero tú lo puedes hacer todo. Entonces ahí estamos listos para ver obrar el poder de Dios. Voy a tener un aplauso al Señor, aleluya, por eso. Otra característica acerca del poder de Dios es que actúa por medio del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y es el Espíritu Santo quien guía ese poder. Amén. Quien guía. Dice que Jesús, antes de comenzar su ministerio, Él fue bautizado y dice que fue lleno del Espíritu Santo y comenzó un ministerio poderoso. Y es el Espíritu Santo que marca la diferencia de una persona carnal. ¿Cómo es el carnal? El carnal y el que se mueve en la carne, el que se mueve en los dones, el que se mueve en el carisma, el que se mueve solamente en lo que estudió humanamente, es como un hacha o un machete que no tiene filo. Se esfuerza, grita, vociferea, hace una cosa, hace la otra, pero no puede, porque no es en nuestras fuerzas, no es con espada ni con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. Pero una persona en el Espíritu, una persona guiada por el Espíritu Santo de Dios, hace poca fuerza, porque no es el brazo de Él, es el brazo de Dios. Hace poca fuerza porque no es la boca de Él ni las palabras de Él, es la boca y la palabra de ¿quién? De Dios, obrando en una situación, obrando en un momento. ¿Cómo se demuestra ahora el poder de Dios? El poder de Dios se demuestra en la creación. Dios crea solo con una palabra las cosas. Dice: Dios dijo: hágase la luz. Dios dijo estas especies, las plantas, las aves del cielo, las bestias de la tierra, con la voz, con la palabra, porque la palabra de Dios tiene poder. Cuando dicen amén. Otra cosa como Dios muestra su poder es en el control sobre la naturaleza. Él domina el mar, el viento. Por eso fue que Josué pudo hacer una oración y decir: sol, detente, y en Gabaón, detente. Y Dios detuvo el sol. Por eso fue que Jesús, allí en medio de la barca, le dijo al mar: enmudece. Y dice: ¿quién es este hombre que aún las olas y el mar le obedecen? Ese es el Dios nuestro. Ese es el Dios todopoderoso. Ese es el Dios en el que usted y yo hemos creído. Cuando dice gloria a Dios, Dios muestra también su poder, mi hermano, en la historia y las naciones. Dice: Él muda los tiempos y las edades, quita y pone reyes. ¿Quién conoce el corazón de los seres humanos? No pelee por nadie, no defienda a nadie, no acuse a nadie. Solamente dígale: Señor, tú conoces las personas idóneas, y en tu misericordia te pido que te acuerdes de Colombia, que te acuerdes de Cundinamarca, que te acuerdes de Yacopí, Señor, y coloca las personas que sean mejores para este pueblo. Amén. Dios es el que pone y quita reyes.
Dios muestra su poder en la salvación. Dice la Biblia que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. El único que le da la carta de invitación al cielo es Jesucristo. Él solamente tiene el poder de salvar a la humanidad. No es el hombre, nos dice que no es por obras, para que nadie se jacte en sus obras. Podemos hacer las mejores obras del mundo. Podemos dar todo, mi hermano, hasta dar el cuerpo para ser quemado, dice la Biblia. Si no tenemos amor, nada somos. Pero cuando conocemos el amor de Dios, cuando conocemos la misericordia de Dios y cuando recibimos a Jesús, Él tiene el poder para decirnos: venga usted, ya es quitada toda maldición del pecado y de la muerte, he limpiado con mi preciosa sangre y ahora usted tiene entrada en el reino de los cielos. Amén. Y también el Señor muestra su poder en la resurrección. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. ¿Por qué hablo del poder de Dios? Porque para el que cree en Dios, que en ese poder, para el que cree, todo le es posible. ¿Qué es la fe? Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? Diga conmigo, es certeza, es seguridad firme. ¿De qué puede estar seguro? Mucha gente dice, lo único seguro es la muerte, ¿cierto? Pero mire que ni no, porque el Señor puede venir antes y arrebatar su iglesia y la persona ni siquiera vio ese tipo de muerte. Lo más seguro es la palabra de Dios, porque Dios es fiel a su palabra. Amén. ¿Qué es la fe? Es la certeza, la seguridad firme, es la convicción, es la confianza en cada cosa que Dios habla, aunque no sea visible. Usted cree, mi hermano, así no vea. Muchos dicen ver para creer, y aquí es creer para luego ver. Eso es la fe, mi hermano. No se basa en emociones, no se basa en mí. La fe se basa en Dios. Amén. ¿De dónde viene la fe? Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted, mi hermano, está escuchando, mire, esta noche usted está escuchando la palabra de Dios. Y eso, si usted la recibe con un corazón abierto y dispuesto para Dios, eso puede acrecentar la fe en usted. Y usted puede decir: sí, voy a creer para un milagro de sanidad. Sí, voy a creer que Dios va a cambiar la situación en mi casa, mi matrimonio. Sí, yo creo que Dios puede hacer algo en mi economía. Sí, yo creo que Dios puede cambiar este familiar, esta situación, este amigo. ¿Cuántos dicen amén? Es allí cuando se toma la fe, cuando se escucha la palabra, mi hermano. La fe crece cuando escuchamos la palabra de Dios. La fe crece cuando leemos la palabra de Dios. La fe crece cuando meditamos en la palabra de Dios. Cuando decae la fe, cuando usted, mi hermano, escucha la palabra de otros que no tienen fe. Vinieron 2 espías que vieron la tierra en 10. Hablaron una palabra, mi hermano, de temor, una palabra de incredulidad, y el pueblo creyó la palabra de ellos. Pero 2, Josué y Caleb, hablaron la palabra de Dios, se apegaron a las promesas y vieron a través de la fe y dijeron: no, Dios nos entregará esta tierra. Es una tierra que fluye leche y que fluye miel. ¿De qué grupo de personas quiere ser usted? De acuerdo al grupo que nosotros decidamos ser, así mismo veremos. Que vieron aquellos que no creyeron en la palabra de Dios y que creyeron en las palabras de incredulidad, vieron un desierto por 40 años y murieron en el desierto. ¿Qué pasó con aquellos que declararon la palabra y dijeron que es una tierra que fluye leche y miel? Tuvieron que pasar esos mismos 40 años en el desierto, pero no se quedaron allí.
entraron a la tierra prometida y conquistaron las promesas de Dios. Porque el cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará para aquel que la cree. Amén. Como viene la fe, viene por escuchar, por leer y por meditar la palabra de Dios. Por eso es tan importante que usted y yo nos concentremos en la palabra. Cuando la palabra va a ser predicada en la iglesia, cuando usted va a escuchar la palabra, usted se distrae. Mire, haga el ejercicio. Usted muchas veces puede estar mirando en su celular y usted mira el video del gatito que se cae, ve el video chistoso, ve el video del chisme, ve y usted está tranquilo. Pero cuando llega muchas veces alguna predicación, alguna palabra, usted una vez se distrae. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que la palabra entre en la persona. Porque si la palabra entra en la persona, el hombre interior, el hombre de Dios, la fuerza espiritual crece, mi hermano, y usted comienza a ver las bendiciones de Dios en su vida. Por eso no se deje distraer en la palabra. Concéntrese. Muchas veces el enemigo le quiere traer en la palabra, le quiere traer sueño. No le da sueño en todo el día la palabra, así el enemigo comienza a mi niño duerme. Si estuvo en el culto, pero no sabe que fue la palabra. No le quedó nada de la palabra de Dios. ¿Y cómo hace la prueba usted? Porque usted no llega a la casa así, uy, vengo dormido de la iglesia, uy, vengo dormido de la iglesia. No. Si acaba algo decimos amén y amén, Dios le bendiga. Se le fue el sueño a la persona. ¿Por qué? Porque el que le estaba poniendo el sueño era el mismo diablo y Satanás. ¿Me entiende eso? El adversario de la palabra de Dios es el diablo. Porque si usted cree en la palabra de Dios, si usted escucha la palabra, la recibe, la cree, su fe crece, mi hermano, y el justo vivirá por la fe. Otra cosa es que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos creen que hay un Dios? ¿Cuántos creemos que hay un Dios? Que Dios nos ayude a creer un poco más. Porque ¿sabe cuando nuestra fe es probada, ahí comenzamos nosotros a tambalear? Y nuestra fe comienza, ¿será que sí? ¿Será que sí Dios puede hacer algo? ¿Será que sí? Y dice la Biblia, y que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que hay un Dios, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es qué? Diga conmigo, galardonador. ¿Qué quiere decir? Buscar a Dios tiene premios, tiene bendiciones. Si usted cree que es galardonado, usted no se pierde reunión, mi hermano. Reunión de oración, ahí estoy. Reunión de ayuno, ¡ay, aleluya! Reunión de culto familiar, ¡aleluya! Venga, voy a sentir emocional. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque usted sabe que todo el tiempo que usted siempre para Dios, en su presencia, en su iglesia, con su palabra, en adoración íntima con Él, mi hermano, Dios le va a dar un galardón grande, 100 veces más aquí en la tierra y en lo porvenir, la vida eterna. Dele ese aplauso al Señor, aleluya. Hay un galardón para nosotros. ¿Sabe por qué nos desanimamos muchas veces? Porque pensamos que el que no busca a Dios le va mejor. El que no busca a Dios le va mejor. No. Dice que es necesario que crea que hay un Dios y que es galardonador de los que le buscan. Mira el que tiene a su lado. Ese ya se merece un premio porque ha venido a buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Es imposible agradar a Dios sin la fe. La fe cree que Dios existe. En la fe en Dios confía en que Dios responde. Confía, mi hermano, que Dios existe y que Dios le puede responder. Amén.
Tal vez usted ha llamado a la EPS y no le han dado respuesta. Tal vez usted ha entregado 100, 200 horas de vida y no ha encontrado una respuesta. Tal vez usted, mi hermano, ha intentado conseguir esposo y no ha encontrado respuesta, o esposa, o una cosa o la otra. Pero hay un Dios que sí responde. Es el Dios de los cielos y sabe que es lo mejor para nosotros. El que abre las puertas que nadie puede cerrar. Amén. La fe se acerca a Él con seguridad. Cuando usted tiene fe en Dios, usted se acerca con seguridad. Abre su boca y clama a Dios, porque sabe que alguien está escuchando. Cuando usted realmente tiene su fe, usted canta: mi Dios es más grande, porque yo sé que hay un Dios que me está escuchando y estoy declarando que mi Dios es más grande que el problema. Y mientras yo le digo a Dios que Él es más grande, mi problema se está acabando. Cuando yo le digo a Dios que es más grande que la enfermedad tiene que huir en el nombre de Jesús. Es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ejemplos de fe, hombres como Abraham, mi hermano. Dice Romanos 4, 20, 21, dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Muchas veces pensamos que se nos pasó el tiempo, y tal vez eso le estaba pasando a Abraham. Se me pasaron los años y Dios no hizo nada conmigo. Pero cuando Dios promete, Dios cumple. Cuando Dios hace una palabra, y esa es la fe que tenía Abraham, no interesa cuándo, pero si Dios lo prometió, Dios me lo va a entregar. Moisés también creyó, mi hermano. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 24. Por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Y más adelante dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque se sostuvo como viendo al invisible. Si nos contaran el final de la historia, tal vez caminaríamos más tranquilos. Pero con Dios no sabemos, mi hermano. A veces no sabemos qué planes tiene Dios con nosotros, ¿cierto que no? No sabemos qué tendrá Dios este año. Tal vez usted no sabe qué planes tiene, pero lo que usted tiene que saber es que la Biblia dice: porque tengo planes de bien y no de mal, para darles el fin que esperan. Los pensamientos de Dios son buenos, mi hermano. Camine al invisible, así no vea nada, siga avanzando hasta ver la gloria de Dios. Otro ejemplo de la fe fue David. Primera de Samuel 17, 45, dice la palabra: tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir eso conmigo? Vamos, dígalo. Tú vienes a mí, diga conmigo: tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tal vez el enemigo viene, mi hermano, disfrazado de enfermedad, disfrazado de soledad, disfrazado de opresión, disfrazado, mi hermano, tal vez de angustia, disfrazado de ansiedad. Pero nosotros vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos, que nos da la victoria ante cualquier tipo de situación. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tipo de fe podemos ver nosotros? Número uno, la fe salvadora. Juan capítulo 1, verso 12 dice la palabra del Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando usted cree en Dios, Dios lo salva, mi hermano. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos creen para la salvación personal? Pero yo le invito a que tenga más fe. Crea en la salvación de su hermano que hoy está tal vez en el mundo. Crea en la salvación de su hijo que no se quiere arrepentir. Crea en la salvación, mi hermano, de alguien que no la quiere ni siquiera recibir. Porque poderoso es Dios que puede hacer lo que usted y yo no hacemos, que es cambiar un corazón de una persona. Amén. Él sabe qué lugares tocar. Y me alegra cuando yo escucho a veces procesos y dificultades. Yo digo, y esa persona ese familiar que no quería buscar, ahora lo vino buscando. ¿Por qué? Dios sabe qué hacer y cómo hacer para cambiar los corazones. Otro tipo de fe, la fe que actúa. Santiago capítulo 2, versículo 17 dice: así que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué quiere decir? La fe verdadera produce acciones visibles. Cuando usted tiene fe, se le nota, mi hermano. Amén. ¿Cómo se le nota la fe? Lo número uno, que usted busca a Dios. Usted puede estar, discúlpeme la expresión, llevado mal de salud, llevado económicamente, puede estar mal familiarmente, pero usted tiene la fe de que Dios puede hacer un milagro. ¿Y qué hace la persona? Se acerca a Dios porque tiene hambre, porque cree que Dios le puede traer una solución. Yo le animo, mi hermano, que usted, no importa en qué situación esté pasando, ponga su fe a trabajar. Bien conmigo, yo necesito poner mi fe a trabajar. Póngala a trabajar, mi hermano, porque la fe sin obras es muerta. Pongamos esa obra a trabajar. La fe actúa. La fe también es probada. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 y versículo 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba, ¿qué dice ahí? Vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado. Tal vez en este momento tu fe está siendo probada, porque estábamos como en un jardín de rosas. Un jardín de rosas, todo bien, pero cuando llega la enfermedad, pero cuando llega muchas veces la escasez, pero cuando tenemos un problema familiar, ahí comenzamos nosotros a hacer así. Y no es que el lamento se convierte en danza, sino la danza se convierte en lamento. No es que el lloro se convierte en risa, sino la risa se convierte en lloro. Y ahí comenzamos nosotros. ¿Será que sí, Señor? Comienza la prueba de mi fe. Muchos en ese punto reniegan y se apartan de Dios. Otros, por el contrario, se pegan más a las promesas de Dios, se pegan más a la palabra de Dios,
hasta ver la gloria de Dios obrando en sus vidas. ¿Cuántos queremos ser de esos? ¿Cuántos queremos ser de esos? Vencedores. Tal vez en este preciso instante, alguno de nosotros o alguno de ustedes esté siendo probado en su fe. Pero yo te quiero decir, mi hermano, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando la fe es probada, pero usted sigue creyendo, Jesucristo es manifestado. ¿Cómo? A través de un milagro en su vida, a través de una sanidad en medio de la enfermedad, a través de una provisión en medio de un problema económico, a través de la protección en medio de un peligro. Ese es el Dios que usted y yo creemos. Y digo el hermano Melquiades, y con esto voy terminando, dice que la fe que mueve montañas. ¿Cuánto dicen amén? Bien conmigo, yo tengo una fe que mueve montañas. Dígalo, atrévase. Ahí comienza la fe, mi hermano. Ahí será que si lo digo porque yo no creo que tengas la fe. Dígalo, mi hermano, en fe. Diga, yo tengo la fe que mueve montañas. Mateo 17:20 dice que si tuvieres fe como un grano de mostaza, nada os será imposible. Y dice a ese monte, muévete, y ese monte se moverá. ¿Qué quiero decirte, mi hermano, para ir terminando? Que el justo vivirá. ¿Por qué? Por la fe. Quiero invitar a que se coloque sobre sus pies un momento, por favor. Y en este mismo instante comience a poner esa fe a trabajar. ¿Cuánto necesita?